obstaculizar la mente, el pensamiento, Señor, sea atado, sea ligado y sea mandado fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo como se ha dejado sentir desde el inicio de este servicio, Señor. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar, hermano. Esta parábola, la verdad, es una parábola muy conocida. Nosotros ya la hemos escuchado y creo que es predicación, ¿verdad? ¿Sabes que cuando mucha gente, ¿verdad?, dice que esta parábola no fue verdadera, que solamente fue, pues cuando Jesús andaba aquí en la tierra, él acostumbraba a hablar en parábolas. Una parábola, ¿verdad?, es una analogía, es algo similar, es algo que haya pasado realmente. Cuando Jesús hablaba, por ejemplo, en la parábola del sembrador, ¿verdad?, no había nombres en esa parábola. Cuando dice un sembrador, un hombre salió a sembrar, ¿verdad?, pero no da un nombre. Entonces, aquí en esta parábola, hermanos, ¿verdad?, no debemos de caer en el error de creer nosotros que solamente fue algo que no pasó verdaderamente, que no fue algo verídico, porque si Jesús, al decir esta parábola, dio la necesidad de darle el nombre, sabemos que en esta parábola dice que el hombre rico y Lázaro, Abraham, sabemos que Abraham existió, ¿verdad? Entonces es algo que verdaderamente pasó, no fue algo, mucha gente lo toma y lo retoma como algo que no pasó porque habla el contexto del infierno, de la vida más allá, de la muerte. ¿Sabe que a veces hay temas, verdad, que a veces como cristianos o mala gente de afuera, hay temas que no les gusta hablar? Y uno de ellos es el tema de la muerte. Porque la muerte es algo, ¿verdad?, doloroso, es algo difícil, es algo triste, es algo duro. Es un proceso, ¿verdad?, que el ser humano pasa y yo creo que en ninguna fiesta, en ninguna reunión se habla de la muerte. Se habla de vida, se habla de bendición, se habla de prosperidad, se habla de edificación, pero nunca ese tema se pone en algo, ¿verdad?, agradable. Pero sabes que no por eso deja de ser verdadero en la vida del ser humano. Sabes que el hombre, una de las cosas, ¿verdad?, del ser humano es su autoexaltación, su autodependencia del mismo. Sabes que el ser humano, una de las características del ser humano es que se siente autosuficiente. La gente que no conoce al Señor, oiga, hace tantos planes, basa su futuro en tantas cosas, ¿verdad?, y habla de la vida con tanta espontaneidad y con tanta firmeza. Sabes que en la Biblia, ¿verdad?, en 1 de Pedro 1:24 dice, porque toda carne es como hierba, y la gloria del hombre como flor de la hierba. Y el hombre, ¿verdad?, tiene en su mente, en su corazón, como una persona muy pudiente, una persona autoritaria, una persona que incluso hace proyectos y pone sus sueños, su visión, y se basa en el futuro, sin pasar por desapercibido lo que realmente importa en el hombre. Sabe que la vida, fíjese, el Señor la comparó con varias cosas perecederas. Una de ellas fue la flor del campo. Fíjese, la vida del hombre y del ser humano, el Señor Dios Todopoderoso la comparó con la hierba, con la flor del campo, la comparó con la neblina. ¿Cuántos hemos visto la neblina? Los que salen hoy de mañana a trabajar ven la neblina, es algo que se ve, es algo momentáneo, instantáneo, que es perecedero, que la ves y en cuestión de segundos se va. Lo comparó con la hierba en la mañana, la flor del campo la ves, los que tienen jardín de aquí hermoso, sales en la mañana y ves la flor, la hermosura, la gloria, la flor, la belleza, la textura. Tú la puedes tocar y en la mañana está la flor en el jardín, que es una belleza incomparable. Pero ¿qué dice el Señor? En la tarde se marchita y se seca. También el Señor la comparó con la vida. ¿Qué es la vida? Como la neblina, como la hierba, como la flor del campo. Y esa es una de las cosas, ¿verdad?, que la gente de afuera no alcanza a comprender. Sabe que la muerte, ¿verdad?, es algo, ¿verdad?, que está cerca de nosotros. Es como la vida está cerca de nosotros, sentimos el aliento, sentimos el respirar, pero también existe la muerte que está alrededor.
Como hijos de Dios sabemos, ¿verdad?, que no tiene autoridad y potestad sobre nosotros, pero sabemos que un día la muerte viene porque por niños, por pequeños, a veces nos asombramos tanto de la muerte que miramos a una persona y decimos, y nos da la noticia, falleció, y nos asombramos tanto, ¿verdad que nos asombramos? Decimos, pero lo estaba viendo, estaba platicando con esa persona, ¿cómo es que murió? Porque a veces lo pasamos desapercibido. Pero sabe que el Señor nos quiere dar un mensaje a nosotros como cristianos. Y ese mensaje es de preparar nuestra vida para el encuentro con nuestro Dios. Y sabe que esta parábola, la parábola del rico y Lázaro, dice que había un hombre, eran dos personajes totalmente distintos. Uno de ellos era un hombre rico y otra persona era un mendigo. Dice que el hombre rico, dice, se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Pero dice que también había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel palacio lleno de llagas. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Dos personas totalmente diferentes. A veces decimos, tenemos el contexto y el pensamiento, el rico se perdió, se fue al infierno, fue un lugar de tormento, fue al Hades, porque era rico. Y asimilamos la riqueza como algo, como un pecado. No. El rico no se perdió por su riqueza. El rico no se perdió porque tenía bendición, porque había sido un hombre próspero. ¿Sabe por qué el rico se perdió? Porque él no preparó su vida para el encuentro con Dios. La Biblia habla, ¿verdad?, de muchos personajes, hombres pudientes, que tenían dinero, que tenían posesiones, que tenían, ¿verdad?, eran personas, ¿verdad?, que Dios les había dado bendición, pero un día fueron al cielo. Uno de ellos fue Abraham. Abraham dice que era un hombre riquísimo. Si lo podemos aplicar en estos tiempos, era un hombre magnate, tenía tanto dinero, tanta riqueza, porque Dios le dio la riqueza, le dio la bendición. Pero ¿cuál fue la diferencia? Oiga, que caminó con Dios. Dice que era el amigo de Dios. La riqueza no es pecado, es bendición. Pero ¿por qué el rico insensato se perdió? Porque no preparó su vida para el encuentro con Dios. ¿Sabe que si hay hombres hoy en día? Hombres, ¿verdad?, que echan toda su fuerza, todo su trabajo, ¿verdad?, asimilando y acaparando riquezas y se puede decir, ¿verdad?, gente con avaricia, que creen, ¿verdad?, que la felicidad la da la riqueza, la da la bendición, y pasan desapercibidos, hermanos, la preparación del alma. ¿Sabe que ese hombre se perdió? Y dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Sabe que la muerte no respeta tamaño ni cultura? No respeta cuánto tú tienes. No respeta si eres rico, si eres pobre. Ella solamente viene porque es un designio de la vida. ¿Sabe? Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido en los hombres, que muera una sola vez y después el juicio. Esa es una de las cosas que el hombre, incluso mucha gente cristiana, entre comillas, pasa desapercibido: la preparación del alma. Pasan desapercibido la preparación del alma y se afanan tanto en los afanes, en la ansiedad de la vida, en cómo ganar dinero. ¿Sabe? Lo decía la hermana, Estados Unidos es se puede decir una ciudad bendecida, un país prosperado, pero por causa de esa bendición el hombre vive afanado en sus deleites, en sus placeres, pasando desapercibido lo más importante. Para un cristiano, ¿qué es lo más importante? No es la casa, no es el automóvil, no es la familia, sino es la preparación. Cada uno de nosotros, hermanos, un día cerraremos los ojos en esta vida y los abriremos a una vida eterna, al más allá. No es algo que tenemos que cerrar nuestros ojos y nuestra mente. ¿Cuánta gente dice, no me hables de eso, no me asustes? ¿Sabe que una de las cosas que el enemigo está acaparando en la gente, que le ha hecho creer que no es mentira que existe el diablo, es mentira que existe el Hades, es mentira que existe el infierno? La palabra del Señor dice que hay dos lugares. Hay mucha gente que dice, ¿por qué nací? Porque estoy aquí, ¿para dónde voy? Mucha gente no sabe, tiene miedo a hablar de la muerte porque no sabe a dónde va a ir, no sabe